Hola, mis queridos. La abuela Sofía está aquí con una historia que les helará la sangre y les hará cuestionar todo lo que creen. Imaginen esto, después de décadas de dedicación, de fe inquebrantable, de entregar cada pedazo de mi corazón a una comunidad que creí mi familia, un día, la verdad se reveló de la forma más cruel y silenciosa. Descubrí una traición tan profunda que sacudió los cimientos de mi mundo. Alguien a quien yo admiraba, a quien consideraba un siervo de Dios, estaba robando. Sí, escucharon bien, y lo que hice después, para muchos, fue impensable. No grité, no armé un escándalo, solo hice una cosa, y lo que pasó a continuación, ellos, y créanme, todo mi mundo, jamás lo olvidarán. ¿Alguna vez han sentido que su fe, su confianza más pura, ha sido traicionada de la forma más dolorosa posible? ¿Cómo reaccionarían si descubrieran que aquellos en quienes más confiaban, aquellos que predicaban la rectitud, eran los que tejían la red más oscura de mentiras y engaños a sus espaldas? Esta no es solo una historia de fe y traición, es un relato de coraje en el silencio, de la fuerza para reconstruirse cuando el mundo que conocías se desmorona a tus pies. Es la historia de cómo una abuela, ya avanzada en años, se negó a ser borrada y se atrevió a desenterrar una verdad incómoda, a pesar de las consecuencias devastadoras. El aire de aquella congregación, que antes se sentía puro y reconfortante, comenzó a volverse denso, cargado de una atmósfera extraña, casi imperceptible al principio, pero que poco a poco se infiltraba en cada rincón, sembrando una inquietud que yo, en mi inocencia y devoción, no podía identificar. Era como una nota desafinada en una sinfonía perfecta, un pequeño desajuste que, con el tiempo, se convertiría en una estruendosa cacofonía que revelaría la podredumbre oculta bajo un manto de aparente santidad. La tranquilidad superficial de nuestras vidas estaba a punto de ser destrozada por una verdad brutal. Aquel día en específico, el sol brillaba con una intensidad inusual sobre nuestro modesto salón del reino en el corazón de Guadalajara. Las risas de los niños resonaban en el patio, y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el de los viejos libros de texto. Nada en ese ambiente de aparente paz sugería la tormenta que se avecinaba, ni las verdades perturbadoras que esperaban ser desenterradas. Yo, inmersa en mis tareas diarias, con la convicción de estar sirviendo a una causa justa y a un Dios amoroso, estaba a punto de tropezar con la oscuridad más profunda. Fue en mayo, durante la visita del superintendente de circuito, el hermano Peterson, que vi al hermano Osvaldo con una maleta ejecutiva que nunca le había visto. No era de las que usaba para sus sermones o para llevar literatura, era una maleta lujosa, de cuero genuino, con un brillo que desentonaba con la humildad que siempre habíamos predicado. Mis ojos, acostumbrados a los detalles de la vida sencilla, registraron esa imagen, pero mi mente, en su devoción, la archivó como una simple curiosidad, sin darle mayor importancia, sin saber que era el primer hilo de una madeja enredada. Esa pequeña maleta, un objeto tan insignificante en la vasta maquinaria de nuestra congregación, se convertiría en el primer indicio, el susurro inicial de un secreto que se negaba a permanecer oculto. Era una pieza de un rompecabezas que, yo, la humilde abuela Sofía, terminaría armando, revelando una imagen mucho más sombría y compleja de lo que cualquiera de nosotros, los fieles creyentes, hubiera podido imaginar. La curiosidad, esa chispa humana tan poderosa, sería mi guía hacia una verdad que nadie se atrevía a ver o a nombrar en voz alta. La paz que sentía en aquellos días era una falsa paz, construida sobre cimientos de lealtad ciega y confianza. Ciega, pero los cimientos, mis queridos, siempre tienen grietas, y la más pequeña de esas grietas puede, con el tiempo, derrumbar la estructura más imponente. Yo estaba a punto de presenciar ese derrumbe, no desde la distancia, sino desde el corazón mismo de lo que consideraba mi hogar espiritual,
mi refugio contra las adversidades del mundo exterior, y lo que descubriría me dejaría sin aliento, tambaleando mi fe y mi percepción de la justicia divina. ¿Qué haría una abuela sencilla, sin poder ni influencia, cuando descubriera que los pilares de su fe estaban podridos por la corrupción? ¿Se callaría? ¿Aceptaría la injusticia en silencio para preservar la paz, la imagen? ¿O, por el contrario, encontraría una fuerza interior que no sabía que poseía, una valentía que la impulsaría a enfrentar a los poderosos, a desenterrar la verdad a cualquier costo? Esta es la promesa que les hago, van a descubrir lo que pasó, y les aseguro, mis queridos, que la historia de la abuela Sofía no es solo un relato de traición, sino de una victoria silenciosa, una lección que quedará grabada en sus corazones. Yo soy Sofía, o como muchos me conocen ahora, la abuela Sofía. Nací y crecí en un pequeño rancho cerca de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, bajo un sol que quemaba la piel y un cielo inmenso que parecía abrazarlo todo. Mi vida siempre fue sencilla, marcada por la rutina del campo, el olor a tierra mojada después de la lluvia y el sonido de las campanas de la iglesia los domingos. La fe fue el pilar de mi existencia desde muy joven, una fe que me enseñaron mis padres, labrada en el respeto a Dios y a los hombres, en la creencia de que la rectitud siempre sería recompensada. Me casé joven, con José Luis, un hombre, trabajador y honesto, con el que construí una familia numerosa y llena de amor. Tuvimos 3 hijos, Ana, la mayor, con su espíritu vivaz, Miguel, el del medio, siempre soñador, y el pequeño Carlos, mi alegría, mi compañero de travesuras. Mi mundo giraba en torno a ellos, a sus risas, a sus necesidades. Mi mayor deseo siempre fue verlos crecer con valores sólidos, con un techo sobre sus cabezas y un corazón lleno de fe, libres de las preocupaciones materiales que tanto nos habían apretado en la juventud. Nuestra vida nunca fue fácil, mis queridos. Las cosechas a veces fallaban, los inviernos eran duros y el dinero escaseaba. Hubo días en que las tortillas eran nuestra única comida, y las ropas viejas pasaban de un hijo a otro. Pero a pesar de las dificultades, siempre tuvimos algo que nos sostenía, la esperanza de que Dios proveería, de que el trabajo duro daría sus frutos, y de que, con fe, cualquier obstáculo podría ser superado. Esa esperanza era nuestra verdadera riqueza, un tesoro inmaterial que nos mantenía de pie. Fue en medio de una de esas épocas difíciles, cuando Carlos se enfermó gravemente y los recursos para el médico eran escasos, que los testigos de Jehová llegaron a nuestra puerta, con sus Biblias bajo el brazo y una sonrisa amable. Nos hablaron de un futuro sin dolor, de un paraíso en la tierra, de una esperanza que resonó profundamente en mi corazón cansado. Prometían un camino claro hacia la salvación, una comunidad unida por la fe, y una guía infalible en cada aspecto de la vida. Para mí, que buscaba desesperadamente una luz, aquello parecía una respuesta divina. Mi esposo y yo abrazamos esa nueva fe con fervor. Dejamos atrás algunas costumbres antiguas, nos sumergimos en el estudio de la Biblia y dedicamos cada momento libre a las reuniones, a la predicación, a servir a la congregación. Nuestros hijos crecieron en ese ambiente de devoción, aprendiendo los principios de Jehová, la importancia de la hermandad y la obediencia a los ancianos. Nos sentíamos parte de algo grande, de algo puro, de algo que nos daría la verdadera paz y seguridad que tanto anhelábamos para nuestra familia. Yo me volví especialmente activa en la congregación. Mi habilidad con los números, que había desarrollado desde niña ayudando a mi padre con las cuentas del rancho, me llevó a encargarme de la contabilidad de la congregación. Era un honor para mí, una forma de servir a Jehová con mis talentos. Llevaba los registros de las contribuciones, los gastos, cada centavo que entraba y salía, con una meticulosidad y honestidad que me valió el respeto de todos, especialmente de los ancianos,
que confiaban ciegamente en mi trabajo. En aquel entonces, mi mayor dificultad no era la pobreza o las enfermedades, que habíamos logrado superar con fe y esfuerzo, sino mi propia ingenuidad. Creía en la bondad intrínseca de las personas, especialmente de aquellos que decían servir a Dios. Confiaba plenamente en la palabra de los ancianos, en su sabiduría y su rectitud. Mi vulnerabilidad residía en mi corazón abierto, en mi incapacidad de ver la malicia donde solo esperaba encontrar piedad y honestidad. Esa fe ciega me haría, sin saberlo, una pieza en un juego mucho más oscuro. Mi deseo más profundo, en aquel entonces, era mantener a mi familia unida en la fe, protegida bajo el manto de la congregación. Quería que mis hijos vivieran en un mundo de verdad y justicia, lejos de las trampas del mundo, pero yo, la abuela Sofía, no tenía el poder para cambiar el curso de ciertos eventos, ni para detener la marea de la deshonestidad que, sin yo saberlo, ya comenzaba a gestarse en las sombras de aquello que yo llamaba mi hogar espiritual. La paz que creía tener estaba a punto de ser desafiada por una tormenta interna. Atención, mis queridos, antes de sumergirnos en el oscuro camino de la verdad, quiero que me digan en los comentarios, ¿alguna vez han sentido una corazonada, una pequeña voz interior que les dice que algo no anda bien, incluso cuando todo parece perfecto? Compartan sus experiencias, me encantaría leerlas. Y si esta historia les está tocando el corazón, no olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse ningún detalle de este viaje. Recuerden, cuando lleguemos a los 1.0 suscriptores, sortearemos 50 euros solo entre ustedes, los más fieles. El hermano Peterson, el superintendente de circuito, era un hombre imponente. Su voz grave y resonante llenaba el salón del reino, y su presencia inspiraba respeto y un poco de temor reverencial. Solía visitarnos cada 6 meses, y su llegada era siempre un evento. Revisaba los registros de predicación, las cuentas de la congregación y daba discursos que parecían directamente inspirados por Jehová. Siempre me sentí orgullosa de que él, un hombre tan importante, revisara mis registros contables y siempre los encontrara impecables, con una sonrisa de aprobación que me llenaba de gozo. Fue durante una de esas visitas, en mayo de 1998, que la primera pieza del rompecabezas apareció. Mientras organizaba los armarios del Salón del Reino, un lugar que conocía como la palma de mi mano, vi al hermano Osvaldo, uno de nuestros ancianos más respetados y, diría yo, el más carismático, con una maleta ejecutiva de cuero oscuro. Era una maleta nueva, elegante, muy diferente a su estilo habitual. Mis ojos, acostumbrados a la sobriedad de nuestros hermanos, registraron el detalle, pero mi mente, en su devoción, apenas le dio importancia. Días después, el hermano Osvaldo, junto con el hermano Manuel, el otro anciano responsable de las cuentas, me pidió que le ayudara a revisar un pequeño desajuste en los registros de las contribuciones. Era algo menor, una diferencia de unos pocos pesos que yo no había notado. Me sentí un poco avergonzada, pues mi meticulosidad era mi orgullo. El hermano Manuel, con su característica voz suave, me dijo: «No te preocupes, hermana Sofía, son cosas que pasan. El hermano Osvaldo y yo ya lo hemos revisado». Su tono era tranquilizador, pero había algo en su mirada, un brillo fugaz, que me dejó una extraña sensación de incomodidad. Aquello me inquietó. Mis números siempre habían sido perfectos. ¿Cómo pude haberme equivocado? Revisé mis propios registros una y otra vez, pero no encontré el error. La cifra que ellos presentaban simplemente no cuadraba con mis apuntes. Era una diferencia mínima, sí, pero mi corazón, ese que siempre había sido guiado por la verdad y la exactitud, sentía que algo no encajaba. Era como una astilla diminuta bajo la piel, apenas perceptible, pero molesta, una señal de que algo estaba fuera de lugar en la perfecta armonía que creía vivir.
La verdadera amenaza no era la diferencia en los números, sino la forma en que los ancianos, hombres de Dios a quienes yo respetaba y obedecía ciegamente, manejaban la situación. Había una prisa inusual por cerrar el tema, una evasión. Cuando intentaba preguntar detalles, el hermano Jorge, el coordinador de los ancianos, que solía ser transparente, se mostró esquivo cuando le mencioné el asunto. Sentí que se levantaba un muro invisible entre nosotros, una barrera de secretos que yo, en mi posición de humilde hermana, no tenía permiso de cruzar. La figura de don Armando, aunque no fuera una persona real en mi historia, la podemos comparar con la sombra de la autoridad ciega, la imagen del poder inquebrantable que se cierne sobre la inocencia. En mi vida, esa sombra era la de la estructura inamovible de la organización, la del respeto absoluto a los ancianos, que, para mí, eran intocables, representantes directos de Jehová en la tierra. Mi impotencia frente a esa autoridad era palpable. Como una simple hermana podría cuestionar a los hombres que dirigían la congregación, que eran, para mí, la encarnación de la rectitud. A pesar de mi inquietud, intenté calmarme. Son hombres de Dios, me decía a mí misma. Debe haber una explicación simple, pero esa pequeña voz, ese susurro de duda, se negaba a ser silenciado. Era el primer indicio de que la perfecta burbuja en la que vivía mi fe estaba a punto de reventar. Esa maleta de cuero, esa pequeña inconsistencia en las cuentas y la actitud evasiva de los ancianos, eran las primeras grietas en el cristal, las señales sutiles de que mi vida estaba a punto de dar un giro trágico. Una revelación que pondría a prueba cada fibra de mi ser y cada principio que había sostenido mi existencia hasta ese momento. El ambiente en las reuniones de la congregación, que antes me llenaba de paz, comenzó a sentirse tenso, cargado de una atmósfera extraña que solo yo parecía percibir. Cada mirada de los ancianos, cada conversación a medias, me hacía sentir vigilada, como si supieran de mi creciente inquietud. Mi puesto como encargada de contabilidad, antes un honor, se convirtió en una carga, una fuente constante de ansiedad. Las noches las pasaba revisando mis números una y otra vez, buscando la lógica, la explicación que se me escapaba, sin encontrarla. La primera humillación directa llegó durante una reunión privada con los ancianos, a la que fui llamada, para discutir las cuentas. Entré a la oficina de Jorge, el coordinador, con mi cuaderno de notas, esperando una conversación abierta, una aclaración, pero el ambiente era gélido. Los tres ancianos Jorge, Osvaldo y Manuel estaban sentados, sus rostros serios, casi acusadores. Parecían un tribunal, no hermanos en la fe. Sentí un nudo en el estómago, un presentimiento de que las cosas no irían bien, que mi honestidad estaba siendo cuestionada. El hermano Jorge, con su voz que solía ser amable, ahora sonaba distante, casi cortante. Hermana Sofía, comenzó. Hemos notado que usted ha estado, demasiado enfocada en los detalles de las finanzas últimamente. Su celo es admirable, pero hay que confiar en el sistema de Jehová y en los hermanos que Él ha nombrado para manejar estos asuntos. Su mirada, que antes me transmitía confianza, ahora era de desaprobación, como si mi búsqueda de la verdad fuera una falta de fe, una insubordinación peligrosa. Mis ojos se humedecieron, pero me negué a dejar que las lágrimas cayeran. Pero hermanos, intenté explicar, solo busco claridad. Hay una pequeña diferencia que no consigo descifrar, y como soy la encargada, siento que es mi responsabilidad. El hermano Osvaldo, con una sonrisa forzada, me interrumpió. Hermana Sofía, usted es una mujer mayor, con muchas responsabilidades en casa. Quizás el estrés de llevar las cuentas es demasiado para usted. No se preocupe, nosotros nos encargaremos. A partir de ahora, solo necesitaremos que nos entregue sus registros y nosotros haremos el resto. Sus palabras me golpearon como un látigo. Usted es una mujer mayor. La desigualdad de poder era abismal. Yo,
una mujer sin voz formal en la congregación, solo una sierva fiel, frente a 3 hombres ungidos, con autoridad absoluta. Mi papel era obedecer y confiar, no cuestionar. Me estaban despojando de mi tarea, de mi pequeña contribución, de mi sentido de propósito, bajo el pretexto de mi edad y mi incapacidad. Me sentí reducida a la nada. Mi valía, mi inteligencia, mi dedicación, puestas en duda y desestimadas con un simple gesto. La humillación era pública, aunque discreta. Los otros hermanos en la sala, que habían sido testigos de mi celo y mi honestidad durante años, bajaron la mirada, incómodos, sin atreverse a interceder. Sentí la vergüenza quemándome el rostro, ser tratada como una anciana senil, incapaz de manejar una tarea tan simple como la contabilidad. Era un insulto directo a mi dignidad, a todo lo que yo era. La rabia, una emoción que rara vez sentía, comenzó a burbujear dentro de mí, un fuego lento que amenazaba con consumirme. Salí de esa reunión con el corazón destrozado, la mente nublada por la indignación. No era solo la pérdida de mi puesto, sino la forma en que fui descalificada, minimizada. Me sentí como una herramienta descartada, una vez que ya no era conveniente. La fe en aquellos hombres, que antes era inquebrantable, comenzó a resquebrajarse. ¿Cómo podían predicar la honestidad y la transparencia si ellos mismos actuaban con tal secretismo y desdén hacia la verdad? La injusticia me carcomía por dentro, dejándome un sabor amargo en la boca, en lo más profundo de mi dolor y humillación. Mientras las lágrimas finalmente corrían por mis mejillas en la soledad de mi casa, una chispa, pequeña pero feroz, comenzó a encenderse en mi interior. No era una chispa de desesperación, sino de una determinación helada. No me callarán, me prometí, no me borrarán. Esa humillación no me haría débil, me haría más fuerte, me llevaría a buscar la verdad con más ahínco, a desenterrar lo que ellos querían ocultar, a cualquier costo. Esa sería mi silenciosa venganza, mi forma de recuperar la dignidad que me habían arrebatado. Mis queridos, esta parte de la historia es crucial, es donde la luz comienza a abrirse paso en la oscuridad. Quiero que me digan en los comentarios qué pequeño acto de bondad o una frase inspiradora les ha dado la fuerza para seguir adelante. En un momento difícil, compartan sus historias, porque cada una de ellas es un faro de esperanza. Y no olviden, si esta historia les está conmoviendo, denle me gusta y suscríbanse al canal. Recuerden que, al llegar a los 1.0 suscriptores, sortearemos 50 euros entre nuestros fieles seguidores, así que corran la voz. La humillación que sentí en aquella reunión con los ancianos me dejó un sabor amargo en la boca, pero también encendió una chispa de rebeldía silenciosa. Me sentía despojada, sí, pero no derrotada. La idea de que me consideraran una anciana incapaz me hirió profundamente, pero también me impulsó a demostrar lo contrario. Si no podía confiar en los hombres, confiaría en mi propia inteligencia. La búsqueda de la verdad se convirtió en mi nueva misión, mi propósito secreto, mi forma de recuperar la dignidad que me habían arrebatado. A pesar de que me habían relevado de mis tareas de contabilidad, yo seguía yendo al Salón del Reino con la misma frecuencia, bajo el pretexto de ayudar con la limpieza y la organización. Nadie sospechaba que, mientras limpiaba los estantes o barría los pasillos, mis ojos y mi mente estaban en una búsqueda constante, observando cada detalle, cada movimiento, cada documento que pudiera estar fuera de lugar. Me convertí en una sombra silenciosa, una observadora discreta, pero implacable. Fue en una de esas tardes, mientras organizaba unos viejos libros en la pequeña oficina de los ancianos, que a veces dejaban abierta por descuido, que mis ojos se posaron en un archivador metálico que solía estar siempre bajo llave. Aquel día, para mi sorpresa, la llave estaba puesta. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de miedo y una curiosidad irresistible me invadió. ¿Debía abrirlo? ¿Era correcto? La voz de mi conciencia me decía que no, pero la necesidad de la
verdad era más fuerte. Con manos temblorosas, abrí el archivador. Dentro, encontré carpetas con etiquetas como contribuciones especiales, proyectos de construcción y fondo de reserva. Comencé a hojear los documentos, y lo que vi me dejó perpleja. Había registros de grandes sumas de dinero que no cuadraban con las contribuciones habituales de la congregación. Eran transferencias a cuentas desconocidas, gastos inexplicables, y lo más alarmante, recibos de compras lujosas que no tenían relación alguna con las necesidades del salón, del reino o de la obra. Mi mente, entrenada en la contabilidad honesta del rancho y de la congregación, comenzó a conectar los puntos. Aquellas cifras, que antes me parecían pequeños desajustes, ahora se revelaban como un patrón, un sistema. Recordé la maleta de cuero del hermano Osvaldo, sus explicaciones evasivas. La verdad, fría y brutal, comenzó a tomar forma en mi mente. Alguien estaba robando, y no era cualquier persona, eran los ancianos, aquellos en quienes habíamos depositado nuestra fe y nuestra confianza más profunda. La indignación me invadió. ¿Cómo podían, hombres que predicaban la honestidad y la santidad, cometer tal acto de traición contra la propia congregación, contra Jehová? Sentí una mezcla de rabia y tristeza, una profunda decepción que me caló hasta los huesos. La imagen de pureza que yo tenía de la organización comenzó a desmoronarse, revelando una podredumbre que jamás hubiera imaginado. Mi fe, que antes era ciega, ahora comenzaba a ver, y lo que veía me dolía hasta el alma. En ese momento, una nueva determinación se apoderó de mí. No podía quedarme de brazos cruzados. No podía permitir que la injusticia y la corrupción se apoderaran de aquello que yo consideraba sagrado. Sabía que sería peligroso, que me enfrentaría a hombres poderosos y respetados, pero la semilla de la superación había sido plantada. Mi deseo de cambio, de justicia, de limpiar el nombre de Jehová, comenzó a crecer, alimentado por la rabia y la convicción de que la verdad, por dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Era el inicio de mi propia y silenciosa cruzada. La revelación de los documentos en el archivador fue un punto de no retorno. La indignación se transformó en una determinación fría y calculada. Ya no era solo una cuestión de desajustes, sino de un fraude descarado, de una traición a la fe y a la confianza de la congregación. Mi mente, que antes se dedicaba a las tareas domésticas y a la predicación, ahora se convirtió en un laboratorio de investigación. Cada pensamiento, cada observación, una pieza en el rompecabezas de la verdad. Mis visitas al Salón del Reino se hicieron más frecuentes y estratégicas. Bajo el pretexto de ayudar con la limpieza y la preparación de las reuniones, me aseguraba de pasar tiempo en la oficina de los ancianos, buscando más pruebas, más detalles. Me volví una experta en memorizar cifras, nombres y fechas, pues no podía llevarme los documentos. Cada noche, en la soledad de mi habitación, transcribía en un pequeño cuaderno, escondido bajo mi colchón, todo lo que había visto y recordado, construyendo mi propio archivo secreto de la verdad. Comencé a observar a los ancianos con otros ojos. El hermano Osvaldo, con su maleta lujosa y sus nuevas ropas, que antes me parecían un simple capricho, ahora eran señales de un gasto excesivo, de un dinero que no podía venir de sus modestos salarios. El hermano Manuel, siempre tan discreto, se mostraba más nervioso, con miradas furtivas hacia el hermano Jorge, el coordinador. Había una tensión palpable entre ellos, una complicidad que antes no había percibido, pero que ahora, con mis nuevos ojos, se hacía evidente. Un día, mientras limpiaba el escritorio del hermano Jorge, encontré una pequeña libreta olvidada. Era su agenda personal. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, la abrí. En ella, había anotaciones de reuniones secretas, de llamadas telefónicas a bancos en otras ciudades, e incluso nombres de personas que no eran de nuestra congregación, pero que estaban relacionadas con grandes transferencias de dinero.
Era como si el velo se estuviera descorriendo, revelando la red de engaños que habían tejido con tanta maestría. La amenaza de ser descubierta era constante, una sombra que me seguía a todas partes, cada vez que escuchaba pasos acercarse. Mientras estaba en la oficina, mi corazón se aceleraba y disimulaba mi actividad con una rapidez asombrosa. Sabía que si me descubrían, no solo perdería mi lugar en la congregación, sino que mi vida y la de mi familia podrían estar en peligro. Estaba jugando un juego peligroso, pero la sed de justicia era más fuerte que el miedo. Mientras más descubría, más me daba cuenta de la complejidad del esquema. No era solo un robo de dinero, sino una manipulación de las contribuciones de los fieles, desviando fondos destinados a la obra de Jehová para sus propios bolsillos. Habían creado cuentas falsas, usado nombres de hermanos fallecidos y falsificado firmas. Era una red de corrupción tan intrincada que me costaba creer que hombres de fe pudieran ser capaces de tal depravación. La esperanza de que fuera un simple error se desvanecía con cada nueva prueba. Mi esposo, José Luis, notó mi cambio. Me veía más callada, más pensativa, con una luz diferente en los ojos. Sofía, ¿estás bien?, me preguntaba con preocupación. Yo, por el bien de su seguridad, no podía contarle todo. Solo le decía que estaba preocupada por algunas cosas en la congregación, sin dar detalles. Él, confiado en la rectitud de los ancianos, intentaba tranquilizarme, sin saber la carga que yo llevaba en silencio, el peso de una verdad que me estaba consumiendo. La esperanza, aunque frágil, comenzaba a ser real, frágil como una telaraña al viento, sí, pero real. Cada prueba que recolectaba, cada detalle que memorizaba, era un pequeño ladrillo en el muro de la verdad. Sabía que no podía enfrentarlos sola, que necesitaba un plan, una estrategia, pero la determinación de exponerlos, de limpiar el nombre de Jehová y de proteger a mi congregación de estos lobos disfrazados de ovejas, crecía día a día, alimentando mi coraje y mi voluntad de no rendirme. El peso de los secretos que llevaba se hacía cada vez más insoportable. Cada día que pasaba, la red de pruebas que había tejido se volvía más densa, más irrefutable, pero también más peligrosa. Sentía que caminaba sobre una cuerda floja, con el abismo de la exposición y la represalia a cada lado. La presión de actuar, de revelar la verdad, chocaba con el miedo a las consecuencias, a lo que los ancianos, hombres poderosos y sin escrúpulos, serían capaces de hacer para proteger sus secretos. La tensión en mi hogar también aumentaba. Mi esposo, José Luis, aunque confiaba en mí, no entendía mi obsesión con los asuntos de la congregación. Mis hijos, acostumbrados a mi alegría, me veían más seria, más distante. Me sentía sola en esta cruzada, sin poder compartir la carga que me oprimía. La necesidad de protegerlos, de no arrastrarlos a este peligroso juego, me obligaba a guardar silencio, a cargar con el peso de la verdad yo sola lo que me consumía por dentro. Un día, mientras estaba en el salón del reino, el hermano Jorge, el coordinador, me llamó a su oficina. Mi corazón dio un vuelco. Entré, preparada para lo peor. Su rostro estaba serio, sus ojos, fríos. Hermana Sofía, dijo, hemos notado que usted ha estado demasiado curiosa. Su presencia en la oficina de los ancianos, sus preguntas, no han pasado desapercibidas. Sabemos que usted está buscando algo, y le advierto, hermana, que es peligroso hurgar en asuntos que no le conciernen. Sus palabras fueron como un puñal. Mi sangre se heló. Me habían descubierto. El pánico me invadió. Un frío que me recorrió desde la cabeza hasta los pies. Él sabía que yo estaba investigando. No sé de qué habla, hermano. Intenté balbucear. Mi voz apenas. Un susurro. Él sonrió. Una sonrisa cruel y sin humor. Oh, si lo sabe, hermana, y le aseguro que si sigue por este camino, las consecuencias no serán solo para usted.
su familia, su reputación, todo lo que usted valora, podría verse afectado. Piense en sus hijos, hermana Sofía, piense en el buen nombre de su esposo. La amenaza era clara, directa, y me golpeó donde más me dolía. Salí de esa oficina con las piernas temblorosas, el corazón martilleándome en el pecho. La advertencia del hermano Jorge no era una simple reprimenda, era una amenaza velada, una advertencia de que estaban dispuestos a todo para protegerme. Pensé en mis hijos, en José Luis, en la vida sencilla y honesta que habíamos construido. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una verdad que quizás nadie querría escuchar? La idea de desistir, de abandonar mi búsqueda, de protegerme y, a los míos, se apoderó de mí con una fuerza abrumadora. Durante días, estuve al borde del colapso. No podía dormir, apenas comía. La imagen de mis hijos sufriendo por mi culpa, de mi familia deshonrada, me atormentaba. Era yo una tonta, por haber creído que podía enfrentarme a hombres tan poderosos. La fe en la justicia divina, que antes me sostenía, comenzó a flaquear. Me sentía sola, vulnerable, y la carga de la verdad se convirtió en un peso insoportable, una condena en lugar de una liberación. Casi me rindo. Estuve a punto de quemar mi cuaderno de notas, de borrar cada rastro de mi investigación, de volver a ser la abuela silenciosa y obediente que ellos esperaban. La tentación de la paz, aunque fuera una paz falsa, era inmensa. Pero entonces, mientras oraba en la soledad de mi habitación, la imagen de Jehová, un Dios de justicia y verdad, vino a mi mente. ¿Podría yo, una sierva suya, permitir que su nombre fuera mancillado por la corrupción de hombres? ¿Podría yo callar ante tal injusticia? En ese instante, una nueva decisión, valiente y feroz, se apoderó de mí. No me rendiría, no los dejaría ganar. La amenaza del hermano Jorge, en lugar de asustarme, solo fortaleció mi resolve. No solo lucharía por la verdad, sino también por la integridad de la congregación, por el buen nombre de Jehová. Haría que pagaran, no solo por el dinero robado, sino por la traición a la fe y a la confianza de tantos hermanos. Mi fe, aunque magullada, se reencendió con una determinación inquebrantable, lista para el próximo paso. La amenaza del hermano Jorge, lejos de acobardarme, encendió una llama más fuerte en mi interior. No era solo mi dignidad lo que estaba en juego, sino la verdad misma, la integridad de la congregación. Necesitaba un aliado, alguien en quien confiar, alguien que tuviera la fuerza y la influencia para ayudarme a exponer a estos hombres. Pero, ¿quién? ¿En quién podía confiar en un mundo donde la traición se escondía bajo el manto de la fe? Mis ojos se posaron en la figura del hermano Enrique, el superintendente de circuito auxiliar, que solía visitar nuestra congregación de vez en cuando. A diferencia del hermano Peterson, que parecía más distante, el hermano Enrique era conocido por su rectitud, su honestidad inquebrantable y su profundo amor por la verdad. Siempre había admirado su transparencia y su compromiso con los principios bíblicos. Él era mi única esperanza, mi posible aliado en esta peligrosa cruzada. Sabía que acercarme a él directamente sería arriesgado. Si los ancianos se enteraban, mi plan se desmoronaría antes de empezar. Necesitaba una forma discreta, una oportunidad que no levantara sospechas. Comencé a observar sus movimientos, sus horarios, buscando el momento perfecto para abordarlo, para presentarle la verdad que yo había descubierto, sin poner en riesgo mi propia seguridad ni la de mi familia. La oportunidad llegó durante una asamblea regional en Puebla. El hermano Enrique estaría allí, y yo, junto con otras hermanas, fui designada para ayudar en la cocina. Era el escenario perfecto, lejos de la mirada vigilante de los ancianos, de mi congregación, en un ambiente donde la confianza y la hermandad eran la norma. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que este era mi momento, mi única oportunidad de hacer justicia. Mientras servía el almuerzo, vi al hermano Enrique.
sentado solo en una mesa, revisando unos papeles. Con una bandeja de comida en mis manos, me acerqué a él, mis manos temblorosas. Hermano Enrique, dije con voz suave. ¿Puedo ofrecerle algo más? Él levantó la vista, su rostro amable, y me sonrió. Gracias, hermana Sofía, todo está perfecto. Era mi oportunidad. No había nadie cerca. El ruido del comedor cubría nuestras voces. Con el corazón en la garganta, me incliné un poco y susurré, hermano Enrique, necesito hablar con usted en privado. Es urgente. Es sobre la congregación de Guadalajara. He descubierto algo muy grave. Algo que afecta la integridad de la obra de Jehová. Su sonrisa se desvaneció, y sus ojos se fijaron en los míos. Una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿De qué se trata, hermana?, preguntó, su voz bajando a un susurro. Le expliqué, en voz baja y rápida, que había pruebas de malversación de fondos por parte de algunos ancianos. Le dije que tenía registros, fechas, y que la situación era mucho más grave de lo que parecía. Le pedí que me escuchara, que investigara, que no permitiera que la corrupción mancillara el nombre de Jehová. Él me escuchó con atención, su rostro se tornaba más serio con cada palabra, sin interrumpirme, solo asintiendo, absorbiendo cada detalle de mi relato. Cuando terminé, el hermano Enrique guardó silencio por un momento, su mirada fija en el horizonte. Luego, se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una seriedad que me dio confianza. Hermana Sofía, dijo, lo que me ha dicho es muy grave, no puedo ignorarlo, necesito ver esas pruebas, esos registros que usted tiene. Vaya a casa, y en 2 días, un hermano de confianza la visitará. Entréguele todo lo que tenga, confíe en Jehová, la verdad siempre sale a la luz. Sentí un alivio inmenso, había encontrado mi aliado, la próxima jugada podría cambiar todo. La espera de los 2 días fue una eternidad, cada minuto se arrastraba, cargado de ansiedad y una mezcla de esperanza y temor. Sabía que había puesto en marcha una maquinaria imparable, y que el enfrentamiento con los ancianos corruptos era inminente. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y una determinación férrea. Ya no era la abuela ingenua, el conocimiento y la verdad me habían forjado en una guerrera silenciosa, lista para la batalla. Al tercer día, un hombre, que nunca había visto, con una mirada seria pero amable, llegó a mi casa. Se presentó como el hermano Ricardo, enviado por el hermano Enrique. Lo invité a pasar y, en la privacidad de mi sala, le entregué el pequeño cuaderno donde había transcrito meticulosamente cada detalle, cada cifra, cada prueba de la malversación. Él lo revisó con atención, su rostro se contraía con cada página, y sus ojos se abrieron con asombro y preocupación. Hermana Sofía, dijo, esto es mucho más grave de lo que imaginamos. El hermano Ricardo me aseguró que el hermano Enrique tomaría cartas en el asunto de inmediato. Me pidió que mantuviera la calma, que no hiciera nada que pudiera alertar a los ancianos, y que confiara en que Jehová guiaría el proceso. Sentí un inmenso alivio. La carga que había llevado sola durante meses finalmente se compartía. Había hecho mi parte. Ahora, la justicia estaba en manos de hombres que, a diferencia de los ancianos de mi congregación, parecían realmente comprometidos con la verdad. La tensión en el salón del reino se hizo palpable en las semanas siguientes. Los ancianos, Jorge, Osvaldo y Manuel, parecían más nerviosos, con miradas furtivas entre ellos. Había rumores de auditorías inesperadas y de reuniones urgentes con la sucursal. Ellos no sabían que yo había sido la fuente, pero sentían la presión, la soga apretándose alrededor de sus cuellos. Mi presencia, antes ignorada, ahora, parecía inquietarlos, como si mi silencio fuera una acusación constante. Una tarde, el hermano Enrique, junto con el hermano Ricardo, llegó a nuestra congregación. No fue una visita de rutina. Convocaron a una reunión privada con los ancianos, y para mi sorpresa,
también me pidieron que asistiera. Mi corazón dio un salto. Era el momento, el enfrentamiento. Entré a la oficina, la misma donde me habían humillado, y los sextas sentados. Sus rostros pálidos, sus ojos llenos de miedo y resentimiento al verme entrar. Ellos sabían. El hermano Enrique, con su voz firme y autoritaria, comenzó la reunión. Hermanos, dijo, hemos recibido información muy seria sobre irregularidades financieras en esta congregación. Hemos llevado a cabo una investigación exhaustiva, y las pruebas son irrefutables. Los ancianos se revolvieron en sus asientos, sus miradas se cruzaban, buscando una salida, una excusa, pero no había escapatoria. El hermano Enrique sacó mi cuaderno de notas, el mismo que yo había entregado al hermano Ricardo. El hermano Jorge intentó negarlo todo. Esto es una calumnia, una invención. ¿Quién ha dicho tales mentiras? Su voz, antes autoritaria, ahora sonaba desesperada. El hermano Enrique se volvió hacia mí. Hermana Sofía, ¿podría usted confirmar la veracidad de estos registros? Mi mirada se encontró con la de Jorge, Osvaldo y Manuel. Sus ojos, llenos de odio y furia, intentaron intimidarme, pero yo ya no era la abuela asustada. Había crecido, había luchado, y había llegado demasiado lejos para retroceder. Con la voz firme y clara, sin un solo temblor, dije, sí, hermano Enrique, cada palabra en ese cuaderno es la verdad. Yo misma fui testigo de las irregularidades, y recolecté las pruebas con mis propias manos. Estos hombres, a quienes confiamos nuestra fe y nuestras contribuciones, han estado robando a Jehová y a la congregación. La bomba había estallado. Los rostros de los ancianos se descompusieron, la negación se convirtió en pánico, la tensión en la sala era insoportable, el aire vibraba con la inminencia del clímax, el silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de los ancianos. Sus rostros, antes arrogantes, ahora eran máscaras de pánico y furia. El hermano Jorge se levantó de golpe, derribando su silla. Mentirosa, calumniadora, gritó, su voz distorsionada por la ira. Esta mujer está loca, quiere destruirnos. El hermano Enrique, con una calma impresionante, levantó la mano. Hermano Jorge, por favor, conténgase. Las pruebas son abrumadoras. No solo tenemos el testimonio de la hermana Sofía, sino también los registros bancarios, las transferencias, los recibos de compras que no tienen justificación alguna. Todo ha sido verificado. Sus palabras, frías y contundentes, cayeron, como sentencias sobre los ancianos, quienes se encogieron en sus asientos. El hermano Osvaldo, el más carismático, intentó una última jugada. Hermano Enrique, esto es un error. Hemos cometido algunos desajustes, sí, pero no ha habido robo, solo una mala administración. Su voz sonaba desesperada, un intento patético de minimizar la magnitud de su crimen. El hermano Enrique lo miró con decepción. Hermano Osvaldo, las sumas son demasiado grandes para ser un simple desajuste. Esto es malversación de fondos, un robo directo a la congregación y a Jehová. El hermano Manuel, el más silencioso, se desplomó en su silla, su rostro cubierto por las manos. No tenía fuerzas para negar lo innegable. La verdad, que yo había desenterrado con tanto esfuerzo y riesgo, estaba allí, expuesta en toda su crudeza. Los hombres que habían sido mis líderes espirituales, mis guías, se rebelaban como ladrones y traidores, sus máscaras de piedad desmoronándose ante mis ojos, ante la mirada de un hombre justo. El hermano Enrique se volvió hacia mí, su mirada llena de respeto y gratitud. Hermana Sofía, dijo, su valentía al exponer esta verdad es digna de admiración. Usted ha actuado con integridad y con un amor verdadero por la justicia de Jehová. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma, una confirmación de que todo el sufrimiento, todo el miedo, había valido la pena. Mi voz, antes silenciada, había sido escuchada,
y había provocado la caída de los corruptos. La escena era intensa. Los ancianos, antes intocables, ahora estaban acorralados, su poder desmoronándose. El hermano Jorge, con los ojos inyectados en sangre, me lanzó una mirada de odio puro, una promesa silenciosa de venganza, pero yo ya no le temía. Había enfrentado su intimidación, su desprecio, y había salido victoriosa. La balanza de poder se había inclinado, y la verdad era mi arma más poderosa, mi escudo inquebrantable. El hermano Enrique anunció su decisión. Oh, hermanos, dadas las pruebas irrefutables, no tenemos otra opción. Los tres serán inmediatamente relevados de sus responsabilidades como ancianos. Se iniciará un comité judicial para determinar su desasociación de la congregación. Sus acciones han deshonrado el nombre de Jehová y han traicionado la confianza de sus hermanos. Las palabras resonaron en la pequeña oficina, sellando el destino de los traidores. La justicia, aunque dolorosa, estaba siendo servida. La victoria era clara, pero no exenta de dolor. Ver a hombres que una vez admiré caer de esa manera, ver la vergüenza en sus rostros, me produjo una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado la batalla, había expuesto la corrupción, pero el precio había sido alto, la pérdida de la inocencia, la revelación de una oscuridad que yo no quería ver en el corazón de mi fe. La verdad, aunque liberadora, también era un peso. El clímax había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. El anuncio del hermano Enrique resonó en la congregación como un trueno en un cielo despejado. La noticia de que los hermanos Jorge, Osvaldo y Manuel habían sido relevados de sus responsabilidades y que enfrentarían un comité judicial, se extendió como un reguero de pólvora. El shock fue palpable, murmullos, miradas de incredulidad, y un ambiente de confusión se apoderaron del salón del reino. La congregación, que antes se sentía unida y segura, ahora estaba dividida, por la sorpresa y la desconfianza. Para mí, la reacción de los otros hermanos fue una mezcla de alivio y una nueva forma de dolor. Algunos me miraban con respeto y gratitud, sus ojos transmitiendo un gracias silencioso por mi valentía. Otros, sin embargo, me veían con una mezcla de recelo y resentimiento. ¿Cómo pudo la hermana Sofía hacer esto? ¿Cómo pudo exponer a nuestros hermanos? Escuché susurros. Algunos, leales a los ancianos caídos, me veían como la culpable de la división, la que había traído la vergüenza a la congregación. La verdad, para muchos, era demasiado incómoda de aceptar. La vida en la congregación cambió drásticamente. Las reuniones se volvieron tensas. Las familias se dividieron, con algunos apoyando la decisión del superintendente y otros defendiendo a los ancianos deshonrados. El ambiente de hermandad, que antes era tan fuerte, se resquebrajó. Las contribuciones disminuyeron, la asistencia a las reuniones bajó, y la alegría que antes nos caracterizaba se transformó en una atmósfera de tristeza y desilusión. La pureza de nuestra fe se había visto empañada por la corrupción y por la dolorosa verdad. Mis hijos, que habían crecido en esa congregación, también sintieron el impacto. Ana, la mayor, con su espíritu más crítico, me apoyó incondicionalmente. Miguel, el soñador, se sintió desilusionado y comenzó a cuestionar la fe. Y el pequeño Carlos, mi alegría, estaba confundido y triste por ver a la congregación dividida. Mi esposo, José Luis, aunque orgulloso de mi valentía, sufrió al ver el dolor de nuestros hijos y la división entre los hermanos. La victoria había traído consigo un precio muy alto para mi propia familia. El comité judicial se llevó a cabo a puertas cerradas, pero los rumores se filtraron. Los ancianos intentaron defenderse, negando las acusaciones, culpándome a mí, pero las pruebas eran irrefutables. Finalmente, la decisión fue tomada, los tres fueron desasociados, expulsados de la congregación. Su nombre fue anunciado públicamente, una sentencia que los marcaba como pecadores y traidores. Fue un momento de justicia, sí,
pero también de una profunda tristeza por la caída de hombres que una vez fueron respetados. La noticia de su desasociación fue un golpe para muchos. Algunas familias enteras, leales a los ancianos caídos, abandonaron la congregación, incapaces de aceptar la verdad. Otros, desilusionados por la corrupción, también se alejaron. La congregación se redujo, y el espíritu de hermandad tardaría mucho tiempo en recuperarse. Yo, la abuela Sofía, me sentí como una figura solitaria, la portadora de una verdad, que, aunque necesaria, había causado un dolor inmenso. La victoria era mía, pero venía con un sabor agridulce. Había expuesto la corrupción, había defendido la justicia de Jehová, pero el costo había sido la división de mi comunidad, la desilusión de muchos y un dolor profundo en mi propia familia. ¿Valió la pena? Esa pregunta, sin respuesta, inmediata, flotaba en el aire, un eco de la tristeza que sentía al ver lo que la verdad había causado, a pesar de su necesidad. Mi vida había cambiado drásticamente. Ya no era la abuela tranquila y despreocupada. Me había convertido en una mujer que había enfrentado la oscuridad y había luchado por la luz. La inocencia se había ido, reemplazada por una sabiduría, forjada en el fuego de la adversidad. Las puertas de la congregación, que antes eran mi refugio, ahora se sentían diferentes, marcadas por la cicatriz de la traición. La vida nunca volvería a ser la misma, y yo lo sabía. El tiempo, mis queridos, tiene una forma extraña de sanar las heridas, pero también de grabar las lecciones más profundas en el alma. Después de la tormenta que sacudió nuestra congregación, me encontré en un espacio de profunda reflexión, sentada en mi mecedora, con el sol de la tarde filtrándose por la ventana. Mis pensamientos volaban hacia el pasado, hacia cada paso de esa dolorosa jornada, intentando encontrar el sentido a tanto sufrimiento. La congregación, que antes era mi refugio, mi mundo entero, se había convertido en mi campo de batalla. Allí, contra mi voluntad, me había forjado. Los libros, las cuentas, las conversaciones secretas, todo se había transformado en mi escuela. Había aprendido que la fe ciega puede ser tan peligrosa como la incredulidad, que la autoridad sin transparencia puede corromper las almas más puras, y que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el único camino hacia la verdadera libertad. Comprendí que el poder de los ancianos no radicaba solo en su posición, sino en la confianza incondicional que les dábamos, en el miedo a cuestionar, en la creencia de que eran infalibles. Ellos se alimentaban de nuestra obediencia ciega. Mi victoria no fue por la fuerza bruta, sino por la astucia, por la capacidad de ver más allá de las apariencias, de desenterrar los secretos y de usar la propia verdad, la verdad de Jehová, en su contra. Fue la inteligencia, la perseverancia, y la fe en la justicia divina lo que los derribó. El dolor que sentí al ser traicionada, al ver la corrupción en el corazón de mi fe, fue el fuego que forjó mi voluntad. Esa humillación, esa injusticia, no me rompió, al contrario, me hizo más fuerte, más resiliente. Fue la gasolina que alimentó mi búsqueda de la verdad y mi determinación de no ser una víctima, de no permitir que la oscuridad se apoderara de la luz. El sufrimiento, aunque terrible, se convirtió en mi mayor maestro, la escuela más dura, pero la que me dio las lecciones más valiosas. Mi esposo, José Luis, y mis hijos, aunque sufrieron las consecuencias de la división, fueron mi ancla, mi razón para seguir adelante. Su amor incondicional, su apoyo silencioso, me dieron la fuerza para no desfallecer. Comprendí que la verdadera familia no es solo la de sangre, sino la que te apoya en la adversidad, la que te ama por quien eres, incluso cuando el mundo te juzga. Su presencia a mi lado fue un recordatorio constante de que no estaba sola, que mi lucha tenía un propósito mayor. Reflexioné sobre la paradoja de mi destino. Mi fe, que me había prometido paz y seguridad, me había llevado a una batalla inesperada. Los hombres que debían protegerme fueron los que me hirieron más profundamente.
Pero fueron esas circunstancias, tan crueles, las que me forzaron a crecer, a aprender, a luchar por la verdad. No elegiría esa vida, jamás, pero no podía negar que me había transformado en alguien que, de otra forma, nunca hubiera llegado a ser una mujer fuerte, sabia y valiente. La cicatriz de esa experiencia siempre estaría conmigo, un recordatorio constante de lo que había soportado, pero no sería una marca de debilidad, sino de resiliencia. Había sobrevivido, había luchado, y había ganado mi libertad contra un adversario formidable. Mi voz, antes silenciada por la obediencia ciega, había encontrado su poder en el silencio de la investigación y en la convicción de la verdad. Había defendido lo que era correcto, incluso cuando el precio era alto. Esta historia, mi historia, es una prueba de que, incluso cuando la vida nos golpea con la mayor crueldad, siempre hay una fuerza interior que puede ser despertada. La integridad, la inteligencia y la inquebrantable voluntad de no ser una víctima son las verdaderas armas contra la opresión. La sabiduría, como me enseñó la vida, no es solo conocimiento, sino la capacidad de aplicarlo, de levantarse, después de cada caída, y de transformar la adversidad en un trampolín para la superación, para la construcción de un futuro más justo y verdadero. Después de la tormenta, la calma llegó lentamente, como una brisa suave que acaricia el alma. La congregación, aunque herida, comenzó un proceso de sanación. Nuevos ancianos fueron nombrados, hombres de probada integridad, y poco a poco, la confianza empezó a reconstruirse. Pero para mí, la abuela Sofía, el verdadero reencuentro no fue con la congregación, sino con la esencia de mi propia fe y con aquellos que, a pesar de todo, permanecieron a mi lado. Mi relación con mi esposo, José Luis, se fortaleció. Él, que al principio había dudado y sufrido en silencio, ahora me miraba con un respeto aún mayor. Comprendió la magnitud de mi valentía y la importancia de mi lucha. Nos unimos, más que nunca, compartiendo no solo el dolor del pasado, sino también la esperanza de un futuro mejor. Su apoyo incondicional fue un bálsamo para mi alma, la confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad, cualquier división. Mis hijos, Ana y Carlos, también se acercaron más a mí. Ana, con su espíritu fuerte, me ayudó a procesar las emociones, a entender que no era mi culpa la división, sino la de los que habían traicionado la confianza. Carlos, el pequeño, aunque aún dolido por la situación, encontró consuelo en mi fuerza y en la certeza de que su abuela había hecho lo correcto. Miguel, el soñador, aunque se alejó un poco de la congregación, nunca se alejó de mí. Nuestra relación se transformó, basada en el respeto mutuo, más allá de las diferencias de fe. El reencuentro más significativo, sin embargo, fue con el hermano Enrique. Él me visitó varias veces, no solo para informarme sobre el progreso de la congregación, sino para escucharme, para ofrecerme su apoyo. Hermana Sofía, me dijo, una vez, usted es un ejemplo de integridad. Su acción ha limpiado el nombre de Jehová en esta congregación. Le debemos mucho. Sus palabras me llenaron de una profunda gratitud y de la certeza de que había hecho lo correcto. Fue en una de esas conversaciones que el hermano Enrique me preguntó, hermana Sofía, ¿hay algo que la atormente? ¿Algún resentimiento que la impida avanzar? Sus palabras me hicieron reflexionar sobre los ancianos caídos, sobre su traición. Sentía rabia, sí, pero también una extraña compasión. Comprendí que su caída era su propia condena, que su ambición los había destruido, y que su castigo no venía de mí, sino de sus propias acciones. En ese momento, sentí que una carga inmensa se liberaba de mi espalda. No era un perdón en el sentido de olvidar lo que habían hecho, sino de liberarme a mí misma del peso del resentimiento. Comprendí que el perdón no es para el otro, sino para uno mismo, para sanar el alma y seguir adelante sin la amargura. Decidí perdonar, no por ellos,
sino por mi propia paz, por mi propia libertad interior. El hermano Enrique me miró, con una sonrisa de comprensión. Esa es la verdadera sabiduría, hermana Sofía. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Sus palabras me resonaron profundamente, haciéndome comprender que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la paz del corazón, en la capacidad de amar y de perdonar, incluso a aquellos que nos han herido más profundamente. Mi humanidad, mi capacidad de amar, no había sido destruida por las atrocidades que había vivido. En ese momento, sentí que mi fe, aunque había sido probada y tambaleada, se había fortalecido. Había encontrado una fe más madura, más real, basada no en la obediencia ciega, sino en la búsqueda de la verdad y la justicia, y con mi familia unida, y el apoyo de hombres íntegros como el hermano Enrique, sentí que cualquier nuevo comienzo era posible, que había encontrado un ancla en la tormenta de mi vida, lista para construir un futuro de luz y propósito. La verdadera recompensa, mis queridos, no llegó en forma de riquezas materiales, sino en la paz del corazón y en la capacidad de transformar el dolor en un propósito. Después de la tormenta, mi vida se llenó de un nuevo significado, uno que iba más allá de las paredes de la congregación y de las heridas del pasado. La justicia, para mí, no fue solo ver a los ancianos caer, sino ver cómo la verdad y la integridad podían florecer incluso después de la más profunda traición. Con el tiempo, la congregación comenzó a sanar. Los nuevos ancianos, con el apoyo del hermano Enrique, trabajaron incansablemente para restaurar la confianza. Se implementaron nuevas medidas de transparencia en las finanzas y se enfatizó la importancia de la rendición de cuentas. Poco a poco, los hermanos que se habían alejado comenzaron a regresar, atraídos por la honestidad y el espíritu renovado. Ver la congregación unida de nuevo, aunque más pequeña, fue una de mis mayores recompensas. Mi reputación, que algunos habían intentado manchar, se fortaleció. Los hermanos que me habían juzgado al principio, ahora me miraban con respeto. Mi historia se convirtió en un susurro de valentía, un ejemplo de integridad. La gente venía a mí, buscando consejo, buscando consuelo, buscando la fuerza que yo había encontrado en la adversidad. Me convertí en una figura de sabiduría, una abuela a la que todos escuchaban, no por mi posición, sino por mi experiencia y mi inquebrantable compromiso con la verdad. Los ancianos desasociados, por otro lado, enfrentaron su propia justicia. Sus nombres, antes respetados, ahora eran sinónimo de vergüenza. Perdieron no solo su posición en la congregación, sino también su reputación en la comunidad. Sus negocios fracasaron, sus familias se dividieron y vivieron el resto de sus días con el estigma de la traición. La justicia, a veces, no necesita de tribunales humanos para ser servida. La propia vida se encarga de cobrar las deudas de la deshonestidad, con la soledad y el remordimiento como los peores castigos. Ver a los jóvenes de la congregación crecer con una fe más fuerte, más consciente, más crítica, fue mi mayor alegría. Les enseñé que la fe no es ciega, que la verdad debe ser buscada y defendida, y que la integridad es el valor más preciado. Cada sermón que escuchaba, cada contribución honesta que se hacía, era una victoria personal para mí, un acto de resistencia contra la oscuridad que había intentado engullirnos. Mi venganza no fue con destrucción, sino con la construcción de una fe más sólida, más transparente. Mi vida se llenó de propósito. No había un solo día en que no agradeciera la fuerza que había encontrado dentro de mí y el apoyo de mi familia. Las sonrisas de los hermanos, la confianza renovada en sus ojos, eran el verdadero tesoro que había ganado, uno que ninguna cantidad de dinero podría comprar, que ninguna posición de poder podría igualar. La honra, el legado, se construían con acciones, con la verdad, no con títulos vacíos o riquezas mal habidas. La justicia, para mí,
no fue solo ver a los ancianos pagar por sus crímenes, sino ver cómo la congregación se levantaba de las cenizas, más fuerte y más unida que antes. Fue la realización de que mi sufrimiento no había sido en vano, que de él había brotado algo hermoso y duradero. Fue la dulce satisfacción de transformar el dolor en luz, la opresión en oportunidad, y el rencor en propósito, construyendo un futuro de fe verdadera y de integridad para las generaciones venideras. En cada reunión, en cada conversación, sentía que mi historia se convertía en un testimonio viviente de que la verdad siempre prevalece, y de que la dignidad humana es innegociable. Mi recompensa fue la paz interior, la certeza de haber hecho lo correcto, y el privilegio de ser una voz para aquellos que no podían hablar, una luz para aquellos que caminaban en la oscuridad. Esa fue mi corona, mi verdadera realeza, forjada en el fuego de la adversidad. Con la congregación en un camino de recuperación y mi corazón en paz, mi vida, la de la abuela Sofía, comenzó un nuevo capítulo, uno forjado por la resiliencia y el propósito. Ya no era solo la mujer que había expuesto una traición, sino la que había ayudado a reconstruir la fe y la confianza en su comunidad. El pasado, aunque una cicatriz, se había convertido en un cimiento para un futuro lleno de significado y de luz. Mi hogar se convirtió en un centro de reunión, para aquellos que buscaban consuelo y orientación. Hermanos jóvenes y mayores venían a mi casa, buscando un consejo, compartiendo sus preocupaciones, pidiendo mi opinión sobre asuntos de fe y de vida. Me convertí en una especie de mentora silenciosa, una confidente a la que todos podían acudir, sabiendo que encontrarían honestidad, sabiduría y un corazón dispuesto a escuchar sin juzgar. Mi mesa siempre estaba llena de café y de conversaciones profundas. Con el apoyo de los nuevos ancianos, y con la experiencia que había adquirido, me ofrecía ayudar a establecer un sistema de contabilidad más transparente y seguro para la congregación. Creamos comités de supervisión, auditorías regulares y un sistema de rendición de cuentas que garantizaba que cada centavo de las contribuciones fuera utilizado de manera honesta y para el propósito de la obra de Jehová. Quería que nadie más sufriera la desilusión que yo había vivido, que la confianza fuera un pilar inquebrantable. Mis hijos, inspirados por mi historia, también encontraron sus propios caminos de servicio. Ana se dedicó a ayudar a las familias más necesitadas de la congregación, organizando programas de asistencia y apoyo. Carlos, con su espíritu de servicio, se involucró en proyectos de construcción de salones del reino en otras comunidades, asegurándose de que los fondos fueran utilizados con integridad. Y Miguel, aunque no volvió a la congregación, se dedicó a la enseñanza, inculcando valores de honestidad y pensamiento crítico en sus alumnos. Mi esposo, José Luis, y yo envejecimos juntos, con la tranquilidad de haber vivido una vida con propósito. Nuestras canas eran el reflejo de una vida plena, de desafíos superados y de un amor que se fortaleció con cada prueba. Vimos a nuestros nietos crecer. Les contamos nuestra historia, no para infundirles miedo, sino para enseñarles el valor de la verdad, la importancia de la integridad y la fuerza del espíritu humano para superar cualquier adversidad. La vieja abuela Sofía, la niña que creyó ciegamente, se transformó en la mujer que construyó una vida con significado, no solo para ella, sino para toda su comunidad. La cicatriz de la traición permanecía, sí, pero ya no dolía. Se había convertido en un recordatorio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de reinventarse, de encontrar la luz incluso después de la más profunda oscuridad. Era un testimonio de que el pasado no define el futuro, a menos que uno lo permita. Mi vida se convirtió en un faro para aquellos que creían que no tenían salida, demostrando que con resiliencia, conocimiento y compasión, siempre se puede escribir un nuevo y glorioso capítulo. La historia de la abuela Sofía no es solo un relato de traición, sino de cómo una mujer sencilla, armada con la verdad y la fe,
pudo derribar la corrupción y reconstruir los cimientos de su comunidad, dejando un legado de honestidad y de esperanza para las generaciones futuras. Y así, mi historia, la de la abuela Sofía, se convirtió en la de la mentora, la constructora de la fe, la guardiana de la integridad. Un nuevo comienzo no es solo un punto final, sino la continuación de una jornada, un ciclo de aprendizaje y de entrega. Mi vida se convirtió en un testimonio viviente de que la verdadera felicidad no está en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con valentía y de transformarlos en oportunidades para crecer y para inspirar a otros. Gracias, mis queridos, por acompañarme en esta increíble jornada. Si esta historia tocó su corazón de alguna forma, si les hizo reflexionar sobre la fe, la confianza, la traición o la resiliencia, por favor, dejen su me gusta y suscríbanse al canal. Sus comentarios son el alimento de esta abuela, así que cuéntenme, ¿cuál es la lección más importante que han aprendido de esta historia? Y no olviden que, al llegar a los 1.0 suscriptores, haremos un sorteo especial de 50 € solo para ustedes, los que están suscritos y activan la campanita. Corran la voz. Mis cabellos ahora son plateados y mis manos están marcadas por el tiempo, pero la claridad de mi memoria es tan vívida como el día en que viví cada uno de esos momentos. A menudo me siento en el porche de mi humilde casa, observando a mis nietos correr y reír, y pienso en la joven Sofía, en esa congregación que creyó perfecta, atrapada en una verdad que la desafió. Siento una profunda gratitud por la mujer en la que me convertí, una mujer que forjó su propio destino, no por la fuerza, sino por la verdad. La vida, mis queridos amigos, a veces nos arrastra por caminos que jamás hubiéramos elegido, nos impone cargas que parecen imposibles de soportar, pero es precisamente en esos momentos de mayor oscuridad, cuando todo parece perdido, que se revela la verdadera fuerza de nuestro espíritu, la capacidad innata del ser humano para sobrevivir, para adaptarse, para levantarse. El dolor, aunque lacerante, puede ser el catalizador de nuestra mayor transformación, la chispa que enciende la luz en la oscuridad más profunda. Aprendí que la fe no es ciega, sino que debe ser consciente y crítica. La confianza debe ser ganada, no entregada sin cuestionar. La educación es esa llave maestra, la espada que corta las ataduras de la ignorancia y la opresión. Con ella, un hombre poderoso, con toda su influencia, puede ser desarmado por una verdad simple, revelada por una voz que antes fue silenciada. La integridad es el valor más preciado, la armadura que nos protege de la corrupción del mundo. No busqué venganza en la destrucción de los ancianos, sino en la construcción de un legado de luz y de honestidad. Mi triunfo no fue verlos caer, sino ver a mi congregación levantarse, más fuerte y más unida que antes. La verdadera justicia no reside en la retribución del mal, sino en la proliferación del bien, en el acto de transformar la amargura en dulzura, la opresión en oportunidad y el rencor en propósito. Esa es la lección más valiosa que puedo dejarles, la herencia que quiero que lleven en sus corazones. Recuerden que incluso la semilla más pequeña puede romper la piedra más dura si tiene la voluntad de crecer. No subestimen el poder de su propia mente, de su propia resiliencia. No importa cuán abrumadoras parezcan las circunstancias, siempre hay una rendija, una grieta por donde la luz puede entrar, si ustedes están dispuestos a buscarla y a luchar por ella con todo su ser. La dignidad humana es innegociable, y el espíritu indomable de una persona puede vencer al poder más tiránico. Mi historia es un testimonio de que la bondad, incluso en pequeños actos, puede tener un efecto dominó que cambia vidas, y que el amor, el verdadero, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar las heridas más profundas. Es un recordatorio de que la verdad siempre prevalece y de que la integridad es el camino hacia la verdadera paz. Que su vida sea siempre un reflejo de estos valores, un faro de luz para aquellos que caminan en la oscuridad.
Así que, mis queridos oyentes, les dejo esta reflexión final. ¿Qué cadenas los atan? ¿Qué sueños han dejado morir? La vida es un lienzo en blanco, y aunque a veces las primeras pinceladas no sean nuestras, siempre tenemos el poder de tomar el pincel y terminar la obra maestra a nuestra manera. No se rindan, busquen el conocimiento, abracen la resiliencia y, sobre todo, vivan con propósito, construyendo su propio legado de luz y de verdad, dejando una huella positiva en el mundo. Y recuerden, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de dar, en el impacto que dejamos en el mundo, en las vidas que tocamos. Que su historia sea siempre un relato de superación, de amor y de la incansable búsqueda de la libertad, esa que reside en la verdad y en el corazón valiente. Hasta la semana que viene. Mis queridos, un besazo de la abuela Sofía para cada uno de ustedes.